siempre hay que decir, no, si yo soy cristiano, yo no tengo que obedecer a nadie, solo a Dios. Atención. Pedro te va a decir, hay que obedecer primero que nada a Dios, pero hay que obedecer también. Y nadie puede pretender ganar gente si no obedece también, no hace un camino de sumisión a la autoridad legítimamente constituida. Sí, pero someterse al César, por ejemplo, es someterse al César porque Cristo es Señor. No es someterse al César y reconocerlo Señor. Un cristiano tiene que obedecer al Rey porque Él tiene un Rey que es Jesucristo. Y en nombre de ese Rey que es Jesucristo va a obedecer al Rey de la tierra. No sé si me voy a entender, pero Pedro está aquí ubicando, dando una buena dosis de ubicatex a los que creen que ya pueden decir, yo no obedezco a nadie, yo con Dios, mi relación es con Dios y con nadie más. Y me confieso con Dios, y no hay papa ni nada, Dios y yo, mi relación con Dios, y no hay rey, yo sigo a Jesucristo y nada más. O sea, una visión de una relación con Dios y una relación con el Señor Jesucristo, que se sometió, dice el libro de Filipenses, la carta a los Filipenses, y se sometió, sometiéndose, pasando por un hombre, se entregó a los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nosotros no estamos siguiendo a Cristo si nosotros no somos capaces de hacer este mismo camino. El mismo Jesús reconoce a Pilatos. Cuando Pilatos en la pasión le dice, no me contestas, no sabes que tengo poder para liberarte. Y él dijo, no tendrías poder si no te hubiera sido dado de lo alto. O sea que Jesús es el Señor de señores. Él es Dios hecho hombre. Él está frente a Pilato y él reconoce la autoridad que Pilatos ha sido puesto allí para poner orden allí. Y dentro de ese orden está también el sometimiento de Jesús. Uno diría, pero eso no es justo. Pues el Maestro está haciendo eso. ¿Y quiénes somos nosotros para querernos más que el Maestro? Y por eso Pedro va a apoyarse sobre todo en eso, para que ninguno se crea, para que los que están recibiendo esta carta no se crean que como están cerca de la muerte, como están así, pueden faltarle respeto a quien sea. No es así. Los cristianos, hasta el final, están llamados a dar ejemplo en su conducta. Ese es el modo que habla de una conducta ejemplar también. Veamos el versículo 14. Sea ya los gobernantes como enviados por él para castigo de los que obran el mal, el bien, para castigo de los que obran el mal y alabanza de los que obran el bien. Esa es la función de la autoridad. La autoridad representa al emperador y tiene que castigar. Al menos eso es lo que deseamos todos, ¿verdad? Todos en nuestros países deseamos que detestamos la impunidad. Y la autoridad está hecha para eso. Y la autoridad, cuando no hace eso, podemos simplemente decir, no creo en ella, no quiero en ella, o tenemos que ayudarla. De una manera u otra, la institución que tiene que poner orden debe hacerlo. Y un cristiano auténtico debe colaborar para que eso ocurra, de una o de otra manera, para que se alabe al que actúa bien y para que se castigue al que obra mal, para que al malhechor se reciba el justo castigo y para que la persona que ha hecho y se ha comportado ejemplarmente reciba la alabanza de vida. Esa es la autoridad, esa es la misión. Y usted, si usted ahora de repente se revela con esto, está colaborando para que esa autoridad no ejerza esa sagrada misión que tiene. Hay que apreciar el orden público por la función que tiene. Viene de Dios y representa a Dios, dice San Pablo en Romanos 13, del 3 al 4. Versículo 15. Pues esta es la voluntad de Dios, que obrando el bien le cierren la boca a los ignorantes insensatos. Dios quiere que usted se comporte de una manera que usted cierre boca. Si usted ahora da pedradas cuando le tiran pedradas, usted no está haciendo otra cosa que comportarse como los demás. Usted no da ningún ejemplo de nada. O sea, el que es cristiano tiene que caminar por el camino de la sensatez. No puede ser así. No hay una manera. Por eso, cuando a Jesús le proponen los celotes que vienen a hacer lo que van a rebelarse, no es así.
Jesucristo no ha venido ahora a ser el verdadero emperador de Roma ni el verdadero rey de los judíos en el trono de la tierra. Su reino no es de este mundo. Y por esto, en este mundo se debe comportar respetando las instituciones que hay. Suena extraño. Sí, puede sonar extraño. Y puede acarrear sufrimiento también. Porque no todo es color de rosa. Todo, como lo estoy diciendo yo, suena tan bonito. Y sobre todo en países nuestros latinoamericanos eso suena tan difícil, tan utópico. Pero no se puede decir que no sea realizable y no se puede decir que no sea la voluntad de Dios. Definitivamente lo es. Por lo tanto, para allá tenemos que ir, de una manera o de otra, aún en medio del sufrimiento. A veces el sufrimiento puede ser por el hecho mismo de ser cristiano, en el caso de los cristianos a los que Pedro le está escribiendo. En Siria y en Irak hay cristianos que los matan simplemente por el hecho de ser cristianos. No han hecho nada. No hicieron nada. Muchos de los cristianos que han matado, han sido matados o han sido expulsados de su tierra por el simple hecho de ser cristianos. No han hecho nada todavía. No hay ninguna. Entonces por esto a veces puede acarrear sufrimiento, ciertamente. Y eso es lo que tiene que haber entonces. Una conducta que sea capaz de callar a los que le dan la espalda a Dios. Que sea capaz de reprochar. Que sea capaz de interpelar. Entonces, versículo 16 dice, obren como hombres libres y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. Alguien que se ha convertido a Cristo, y aquí hay gente que lo hace en este mundo todavía, en esta tierra, en estos tiempos. Hay quien dice, esta sumisión a las leyes humanas no se contradice con la libertad de Cristo. Si Cristo me hizo libre, ¿por qué yo tengo que someterme a las leyes humanas? Es una gran pregunta. Esa es una pregunta que se hace mucha gente. Mucha gente que dice, ¿y por qué tengo que hacer? ¿Cuál será la respuesta de Pedro? Pedro va a decir, no, en lo absoluto. Hay que someterse. La libertad de los cristianos no es como la de los celotes palestinos, que solo reconocen a su Señor como su Dios. Y hay que matar al César, hay que matar al rabino, hay que matar a todo el mundo que se oponga a él. Los celotes que querían la revolución de Palestina no aceptaban ninguna autoridad en la tierra. Dios es el Señor, y después mataban a todo el mundo y dejaban vivos a quienes ellos les parecían. Así no. Ese no es lo que está diciendo. Tampoco es como los estoicos, que está buscando simplemente una especie de equilibrio en el que uno no, abandona el placer y la comodidad y en eso simplemente se dedica a dejarse guiar por la razón. No. No. La libertad de Pedro es la misma de Pablo. Es ser libre del pecado, es ser libre de la ley, es ser libre del mundo. No para vivir en una independencia, sino que esa libertad debe ponerme a mí en el servicio a Dios. Y si yo no le sirvo a Dios, no soy libre. Porque esa libertad tiene que ponerme a servirle. Nadie puede decir, Cristo me ha liberado, si no le sirve a Dios. Porque el hombre está llamado y está vocacionado, o sea, llamado al servicio. Y cuando encuentra al Dios de la libertad, encuentra el servicio a Dios que lo hace libre entonces. Y por esto, no tomen como pretexto ustedes la libertad. La libertad no se obtiene. La libertad no es un regalo que uno consigue. No es el esfuerzo. Es un don del Espíritu. Y es un don del Espíritu. El peligro está que oyendo la palabra libertad, la gente caiga en darse licencia para todo tipo de apetencias. O cada uno hacer lo que le parezca. Y eso no es libertad. Eso se parece más a libertinaje. Y aquí Pedro está diciendo, obren como personas verdaderamente libres y no usen la libertad en el mal sentido. Somos libres. Podemos hacer lo que queramos. No. Podemos hacer lo que quiere Dios, sí. De hecho, a eso es la libertad. Pero la libertad en esa época se convertía entre los cristianos en un eslogan. Y por eso Pedro dice, no tomen eso como pretexto. Somos libres. Para ser libres nos liberó Cristo Jesús. Sí, pero no usen eso como un pretexto para encubrir su maldad. Dice Pedro, a nuestra maldad. Nos está diciendo a nosotros, no se tapen.
No se engañen. Ustedes usan la palabra libertad para poder seguir siendo egocéntricos, seguir siendo egoístas, seguir dejándose laissez-faire, laissez-passer. Dejen hacer todo porque total, si somos libres, etcétera, 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 es la libertad una palabra que puede corromperse. Y nosotros estamos destinados a servir a Dios. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo a uno que se hizo siervo. Cristo Jesús se hizo siervo y para eso nos está llamando a nosotros. Versículo 17. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Esto aquí, vamos a hacer una ecuación, porque aquí son 4 frases importantes aquí, ¿no? Aquí es honren a todos, amen a los hermanos. O sea, hay 2 verbos diferentes aquí. A todos significa a cualquiera. Ustedes tienen que honrarlo, tienen que respetarlo, tienen que tener una conducta respetuosa con todo el mundo. Eso es una obligación. O sea, pero eso no niega el amor al prójimo, no niega el amor a los cristianos. Y es importante esto. El amor tiene que ser de una manera muy particular entre los que estamos en la iglesia. Entre los que encontramos tiene que haber un amor en el cual yo me le doy completamente. El amor a los cristianos. Aquí hay un problema nuestro que es si verdaderamente nosotros nos amamos. Porque dice Jesús que en eso estos conocerán que somos discípulos de Cristo. En el mucho amor que se tiene. Y ese amor es el que tiene que dar cuenta al que es honrado, al que está afuera, tiene que darse cuenta de que los cristianos se aman y esa conducta es precisamente la llamada a los demás a entrar en la dinámica del amor de la iglesia. Ámense. Y después la segunda parte que dice, ¿cómo dice? Teman a Dios, honren al rey. Así dice. Teman a Dios, honren al rey. Aquí hay un quiasmo. Aquí es honren a todos, amen a los hermanos. Teman a Dios, honren al rey. Vamos a entender esto juntos ahora porque es importante entenderlo en paralelo para que nos pueda hablar de una manera más clara. Si Cristo me hizo libre, ¿por qué tengo que someterme a la ley humana? La libertad de los cristianos no es como la de los celotes, que matan a todos los que se opongan. Es ser libre de pecado, del mundo, no para vivir en una independencia, sino que esa libertad me pone al servicio de Dios. Ya regresamos.